Noemí, Estefanía, Emilio, si os parece, empecemos por el origen. ¿Cómo nace Volveremos? Es una idea tuya, ¿no?, como editor. Sí, como editor nos apetecía sacar un tema sobre la emigración y la situación económica y política en España. Y lo que también teníamos claro es que queríamos hacer un planteamiento original, aportar algo en el formato, en el enfoque. Y bueno, pensamos que lo mejor era hacer una memoria oral, que creo que es un formato que da mucho juego, que permite una polifonía, muchos matices y crear la sensación en el lector de que está pues, escuchando a un grupo de gente sentada alrededor de una mesa charlando. Y ellas eran las que tenían que hacerlo, ¿no? Sí, Estaban como predestinadas, ¿o qué? Sí, la verdad que sí. Pues, primero fue pensar el tema, luego pensar el formato y obviamente hay que pensar las autoras. Yo las conocía en aquel momento, tampoco tanto, había hablado alguna vez con ellas, las había leído. Sí. Y cuando empecé a pensar en el libro, rápidamente me vinieron sus nombres a la cabeza. Y además, nada más pensar en ellas, luego hablé con un amigo y les dije, oye, pásame el email de Fanny, ¿no? Y me dijo, pues es que ahora están en Manchester, que se han ido a trabajar ahí. Y dije, bueno, pues perfecto, ¿no? O sea, creo que tenían talento, eran jóvenes, de la edad de la gente que más está yendo de España, y encima estaban ellas atravesando también por esa fase como de emigrar y de buscarse la vida afuera. Entonces me parecieron que eran las candidatas perfectas y así ha sido. Oye, contadme, Fanny, Noemí, la teoría del chocolomo. Eso es para ti. ¿Cómo es eso? La teoría del chocolomo es una cosa que nos contó Ernesto Filardi, que es uno de los protagonistas del libro, que tenía un amigo que era cirujano y entonces se iba a París, tenía un trabajo muy bien remunerado, pero decía que en París la gente era muy snob. Entonces tenía muy poca vida social y echaba mucho de menos el salir fuera, el barullo que hay en Madrid, por ejemplo. Y entonces se marchó a Madrid, tenía un trabajo que no le gustaba tanto como el de París, pero sí que es verdad que su vida social había mejorado mucho. Y entonces una amiga le dijo a este cirujano, le dijo, a ti lo que te pasa es lo del chocolomo. Y le dijo, ¿qué es eso? Y él dijo, que quieres un bocadillo de chocolate y uno de lomo, pero los dos no pueden ser. Era como una... Dulce y salado no, o sea, coste de oportunidad. Es una manera de explicar pues, que cuando te vas fuera pierdes unas cosas y ganas otras. ¿Cuáles son los puntos en común, si es que los hay, que supongo que sí, ¿no?, de todas esas historias, ese mosaico de historias que contáis? ¿Hay un nexo común? Bueno, más allá de que todos o casi todos se fueron obligados por la situación económica porque no estaban cumpliendo sus expectativas vitales o laborales, por decirlo así, ¿no?, que se vieron un poco empujados. Decimos que cada historia es un mundo, pero lo que las conecta a todas son los sentimientos. Hay unos sentimientos humanos que son las dudas, las faltas, notas que hay un vacío que no estás llenando en España en ese momento, ¿no? Y eso los conecta a todos independientemente de dónde vengan, que hayan estudiado, cuál es su situación personal, económicamente, ¿no? Y es lo que creo que es un hilo que los conecta a todos. Sí. ¿Y les costaba a la gente contar su historia? ¿Les dolía demasiado? ¿O era de alguna manera eso? ¿Les liberaba? Creo que para algunos era un poco terapéutico, sobre todo para las abuelas que aparecen, que hicieron terapia con ella en concreto. Hay gente que necesitaba soltarlo, ¿no?, porque había pasado por una serie de cosas que no siempre habían sido fáciles y no se habían parado a pensar cómo habían llegado hasta allí. Entonces, cuando se sentaban contigo, se sentaban delante y hacían un Skype, porque hablamos con ellos por Skype, te decían, pues es la primera vez que verbalizo esto y que me pongo ante el espejo y me doy cuenta de estas cosas, ¿no? A algunos les costaba más y a otros les costaba... Yo creo que ha costado más cuando se han visto después reflejados en el libro. Hay gente que después, cuando se ha leído, no es que no se siente identificado, pero al ver a lo mejor ciertas miserias ahí plasmadas, que sabes que va a ser algo casi eterno, yo creo que es cuando lo han pasado peor. Sí. ¿Qué creéis que cuesta más, irse o volver? Las dos cosas cuestan. El problema es cuando quieres volver y no puedes. O sea, la dificultad radica básicamente en cuando tú quieres y no puedes, sea volver o sea irte. Creo que ha habido gente en España que quería irse y no ha podido y lo ha pasado muy mal y por eso lo queríamos dejar reflejado en el libro. Pero creo que va a haber gente que lo va a pasar muy mal cuando quiera volver y vea que no puede, porque no va a volver a cualquier precio. Entonces van a ser situaciones como incluso de desarraigo del propio país extranjero que dejas. Sí, sí, sí. Es que creemos que hay un punto, ¿no?, en el tiempo, que es a partir de los 5 años quizá, hay una inflexión ahí muy fuerte en la que volver es irse.
Ya. Entonces es como hacer ese viaje de vuelta, es como desarraigarte de nuevo, que es lo que comentaba ella, ¿no? Entonces creo que depende mucho de la edad, no es lo mismo si tienes 25, si tienes 30 años, pero creo que hay Si un tienes límite, hijos. o si los quieres tener, hay un límite muy peligroso en el 5º año, creo. Ya. Oye, por cierto, antes que avancemos más, el dato siempre inconcreto, seguramente tendencioso o incómodo de dar, que es cuánta gente se calcula que puede haberse marchado desde la crisis, ¿no? Vamos a poner ese punto de salida. No está claro, se habla de 300 censados, 700, yo he leído hasta 1 millón, ¿no? Quizá nunca lo sepamos, ¿no? Pero vuestra sensación, ¿cuál es? ¿En qué cifra estamos? Bueno, queríamos oír un poco del tema de las cifras. De hecho, prácticamente solo se mencionan estos 700.000, que lo sacamos de un informe de una socióloga que ahora trabaja en el CSIC. Y ella hablaba de 700.000 en 2013, de 2008 a 2013, ¿no? Si actualizásemos eso. La cuestión es que cogió fuentes de datos no solo oficiales españolas, sino fuentes de datos pues, en Inglaterra, en Alemania, en otros países, ¿no? Y llegaba a esa conclusión de gente que había salido. Obviamente hay gente que también ha vuelto durante ese periodo y gente que desde 2013 se ha seguido yendo, ¿no? Entonces habrá engordado. Pero no queríamos poner muchísimo el acento en la cifra, y queríamos ponerlo más en las historias. A ver, en la cifra sí que da un marco, ¿no? Da un contexto, porque si no te puedes preguntar por qué se ha hecho este libro. Entonces, creo que es importante recalcar que siempre va a haber fenómeno migratorio, siempre va a haber movilidad. El problema es cuando la movilidad es como que tiene las articulaciones estropeadas y solo es de salida y no hay de entrada. Y en este caso el número es significativo y seguramente sea algo superior a 700.000, lo cual... Hemos pasado de ser un país que estaba en el número 12, creo que era, de emisor, de emisor a Gran Bretaña, a ser el número 2 por detrás de Polonia. Exacto. Y esta gente, más allá de los sentimientos, que vamos a hablar con algunos de ellos, ¿es muy crítica políticamente o realmente se está como desprogramando de eso y dice, mira... Dale, que eso te gusta a ti. No, vivo Ahora mi nueva... vas a hacer el marco teórico, ahora te va a explicar el marco teórico que le encanta. Sí, perdón, porque igual tenemos la sensación de un perfil de emigrante súper cañero que está a punto siempre para... Pero igual se ha conformado o simplemente está en su nueva vida, no sé. Hay perfiles muy distintos, pero sí que es verdad que la socióloga nos comentaba al principio que la gente que mayoritariamente se había ido en esta oleada tenía entre 25 y 35, 40 años y además no estaban dispuestos a soportar el descontento. Dice literalmente, o sea, no es la gente que más lo necesitase para vivir, que necesitase ingresos, por ejemplo, sino gente que tenía unas expectativas que se habían visto truncadas y que era muy crítico con la situación política y social y necesitaba salir de España. Entonces sí que hay un perfil político que se repite un poco más dentro de los perfiles, pero luego, por ejemplo, está María, que es ingeniera, que está en Alemania, y cuando hablábamos de política, ella decía, pues sí, pues bueno, pues yo soy una persona muy desmovilizada, no me interesaba especialmente la política, ni siquiera había pedido votar durante las elecciones, y se sentía un poco como culpable, ¿no? Pero te decía que se había centrado en resolver sus problemas. Yo creo que a veces lo que sucede es que cuando que te acabas de ir recientemente, sigues muy apegada a la situación política, la sigues con continuidad y llega un momento en el que quieres desconectar. Y lo que pasa en España, como que ya te suena a ruido de fondo, incluso te preocupa más lo que pasa en el propio país en el que te estás asentando. Y yo creo que eso como a largo plazo se va viendo. Y yo creo que en la selección de los protagonistas del libro sí se ve un poco esa variedad, ¿no? Hay gente muy politizada que en su momento haya participado muy activamente en el 15M y gente que cuando habla de política pues bueno, tiene un discurso más neutro, que ni siquiera llega a echar la culpa directamente a los políticos, ¿no? También hemos querido jugar con eso, ¿no? También creo que la migración es un fenómeno también muy complejo y cada uno tiene sus razones y eso se trabajó mucho para que hubiese pues, un coro de voces muy variado. Dicen que viajar te abre la mente, pero claro, viajar por voluntad, ¿no? Viajar por obligación, no sé qué te hace en la mente. Seguramente intentarte buscar la vida, ¿no? Que ya es mucho. Claro, es que esto, más que el perfil aventurero, que sería el de alguien que viaja mucho, o sea, se confunde mucho el Españoles por el Mundo o el Erasmus con este fenómeno. Y es verdad que una pequeña parte de eso hay, pero muchísima gente no
no le puedes llamar que le guste viajar porque se está yendo en parte contra su voluntad, porque las circunstancias le están empujando de cierta manera. Entonces, claro, eso es doloroso, sobre todo para la gente que se queda. Ya. Oye, contanos vuestra experiencia. Vosotros, claro, sois casi conejillos de Indias, ¿no? ¿Cómo fueron vuestros años en Manchester? Bueno, no llegaron a ser años, ¿no? Nosotras nunca nos comparamos con la gente que está en el libro, porque sí que es cierto que por nuestra parte había un punto de querer salir una temporada y experimentar otras cosas. Teníamos trabajos que tampoco nos terminaban de encajar del todo, ¿no?, en nuestra vida, entonces sí que salíamos un poquito más a probar, ¿no? Nosotras no íbamos un poco más necesitadas. Sí, pero quiere detalles. Detalles, no voy a dar detalles. Estuvo bien, pero fue un poco, bueno, el clima lleva un poco a la tristeza en esta ciudad, pero tienes... Ella se reía mucho de mí porque yo como que desde que me fui tenía un pie en España, entonces yo desde el primer mes ya estaba hecha de menos a mi gata, hecha de menos a mi familia, y ella me decía, no has podido desarrollar el desarraigo aún porque no llevas todavía... Y vas a ir en Navidad, o sea... No has echado raíces aquí todavía, y decía, no, pero yo lo siento. Sé que la gente lo siente así. Pues imagínate a alguien que pase, como Ernesto, 3 años sin volver a casa, sí. o... No llegasteis a la frontera de los 5, ¿no? Que dicen que es esa... comentabais... No llegamos a la frontera de los 5. Oye, lo que también es, no sorprendente, pero no sé si reconfortante, es comprobar la buena imagen que tienen los españoles, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Muy solicitados en puestos de trabajo, normalmente puestos de sector servicios, que a ver, que también lo necesita un poco, porque estamos viendo el sector que lo tenemos en Inglaterra, ¿eh? Sí. Un poquito así, pero realmente muy solicitados y muy bien contratados, ¿no? Sí, se dice que trabajan muy bien, y además aquí lo que ocurre, en Inglaterra se le pueden sacar muchísimos defectos, sí. Pero es verdad que cuando empiezas en un trabajo, aunque sea no cualificado, luego vas ascendiendo y tú puedes empezar como kitchen porter, o sea, como fregaplatos, y que acabes siendo manager en 2 años. Entonces es verdad que si trabajas bien, y aquí trabajar bien es como que no llegues tarde, y que si un día sale el sol, pues que no te vayas a... Que eso nos pasó, es un detalle significativo. ¿Hay constancia de que haya salido el sol alguna vez en Manchester? Sí, creo que 2 veces en el último siglo. Vale. Lo digo porque por lo que veo no se contempla, sí. ¿No? Igual dejan de trabajar ese día, ¿no? Sí, es que los ingleses, había ingleses que llamaban para decir que ese día no trabajaban. Entonces tú llamas a un español y a la hora tienes allá al español trabajando. Claro. Entonces eso era como que les sorprendía. Bueno, de todas las historias de ese mosaico, os pido, no sé, ya sé que es muy difícil, pero ¿hay un momento en el que os toca especialmente la fibra, algo? Sí, y a mí me toca mucho la fibra la historia de Cintia, que es la chica que se queda en España, que no se puede ir. Porque en el momento que ella me dice la frase, que nos dice la frase, llevo 10 años atrapada en un McDonald's, sí. Y lo piensa en ese momento, que ella no era consciente, que se da cuenta que se ha convertido en la persona que no quería ser, y yo digo, he tenido suerte y veo que hay gente que lo está pasando mal, que se ha ido y que se ha quedado. Yeah. No, decimos siempre que no es una competición esto no es una competición de miserias o de dolores, a ver quién está peor, ¿no? El libro no pretende ser eso, no lo es, porque no sería fiel a la realidad. Sí, yo tengo uno de los protagonistas del libro, que es Bernie, que es un amigo mío de la infancia, de toda la vida, y que tenía un negocio familiar y quebró durante la crisis. Su novia también tenía un negocio familiar que quebró a la vez, tuvieron que venirse a Inglaterra. Y bueno, es muy amigo mío, pero realmente leyendo el libro he descubierto cosas que yo no había hablado con él directamente, ¿no? Ya me impresionó que tuviera que leer el libro para descubrir parte de sus tristezas. Oye, para terminar, os pido un pronóstico. Sé que es muy difícil y seguramente es futurología, ¿no? Pero como conocedores y trabajadores del tema, ¿qué creéis que pasará en el futuro? ¿Esto se consolida? ¿Es temporal? ¿Está en el marco de la transformación mundial, social, que no atisbamos a controlar? ¿Qué creéis que va a pasar? Yo creo... Empiezo yo. Sí, por favor. Yo creo que de momento a medio plazo se consolida, y creo que la gente joven pues va a seguir un poco el mismo camino. No me da la sensación de que ni España haya salido realmente de la crisis, ni vaya a salir de la manera necesaria para crear un poco de empleo razonable y digno, ¿no? Que al final eso,
La gente quiere un empleo digno. Ya una situación que haga que remita esto, ¿no? No parece, ¿no? No parece. No, además ellos repiten mucho, varios protagonistas repiten mucho la frase de yo, si me gustaría volver, pero no a esta España, no a la misma España de la que me fui, ¿no? Entonces, de momento tendrían que cambiar como mucho las cosas en el plano económico y político como para que muchos de ellos se planteen volver, o mucha gente que ahora mismo desea irse, pues al final no se vaya o diga, no, sí, me quiero quedar aquí. Ya. Yo creo que va a quedar un huequecito generacional de gente que se ha ido y que va a ser muy difícil que vuelva. Pero... Pues muchas gracias y vamos a esperar que salga el sol, ¿vale? Nos esperamos sentados y entonces todo eso que tenemos. Gracias.